Sale tremenda jugadota del presidente de la República, Gustavo Petro, que deja al uribismo, a la extrema derecha, a los opositores inteligentes totalmente destruidos, a pesar de las diferentes celebraciones que ellos vienen realizando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Veíamos algo positivo, pero esto no se terminó de dar porque el gobierno de Donald Trump tiene vía libre para atacar militarmente a Venezuela sin autorización previa del Congreso de los Estados Unidos. Veíamos en un capítulo anterior cómo se venía trabajando para que Donald Trump no pudiera realizar este tipo de actividades, pero se terminó por confirmar lo contrario. Esto genera alegría, celebra la extrema derecha en Colombia. ¿Qué es lo que sucede? El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que obligaba a la administración Trump a avisar cualquier despliegue militar en territorio venezolano. La resolución había sido impulsada por un grupo bipartidista liderado por los demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, unidos al republicano Rand Paul. La propuesta establecía poner fin al uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en hostilidades dentro o contra Venezuela, a menos que esté explícitamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar. Esto era lo que pasaba y la extrema derecha, señores, se alegraba. O sea, ellos estaban muy alegres porque lo que quieren sí o sí es la invasión militar incluso a nuestro territorio. Así sucedía. El Senado de Estados Unidos, bajo control republicano, ha lanzado un cable este jueves a Donald Trump y su política sobre Venezuela. Por 51 votos en contra, 49 ha rechazado una resolución bipartidista que hubiera prohibido a la administración republicana emprender cualquier tipo de acción militar en territorio venezolano, sin el visto bueno del Congreso, la institución responsable de las declaraciones de guerra, ya sabemos que. Como se ha convertido en habitual en las votaciones en el Congreso estadounidense, los legisladores votaron en su mayoría de acuerdo con la línea de su partido. Solo 2 senadores republicanos se opusieron del lado demócrata para respaldar la resolución. Como vemos, colombianos y colombianas, la extrema derecha en Colombia pretende seguir haciendo de las suyas, pretende celebrar lo que, señores, no podemos celebrar. Yo no sé en qué mundo sucede este tipo de circunstancias. Solo ellos son capaces de estar de ese lado, de ese lado. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Pues, señores, en este caso, el gobierno nacional da un durísimo golpe, empezando con el presidente de la República, Gustavo Petro. Colombia abrió ruta comercial con la naviera más grande de China para impulsar el cambio. ¿Cómo así? Petro no puede negociar con China. Petro tiene que estar arrodillado a los intereses de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Petro responde, exportar alimentos a China y al mundo. Hoy en la feria de Shanghái, Colombia tiene pabellón preferencial y expone sus productos. Reducir el déficit comercial enorme que tiene Colombia con China implica exportar más a China y lograr más inversión directa anual de China en Colombia. Pero bueno, ¿qué es lo que viene sucediendo? Decía César Pachón, son las 2 de la mañana en Shanghái y aún no hay sueño. Fue apenas el primer día aquí y sé que vendrán muchas noticias. Algunas aún no puedo contarles, pero estén pendientes. Nuestro presidente fue claro.
No seremos potencia agropecuaria si no abrimos nuevos mercados. Esta vez para que el campesinado exporte sin los intermediarios que nos vendieron en el pasado. Gracias por el apoyo de estos días, realmente nos dio fuerza. Pero tratemos de entender qué fue lo que hizo el gobierno nacional. Pues miren, Colombia avanzó un paso más en su integración económica con Asia. Durante el inicio de la China International Import Expo en Shanghái, donde Colombia fue el país invitado de honor, se confirmó la alianza con COSCO Shipping, gigante del transporte marítimo a nivel mundial. La firma contempló rutas estables, disponibilidad de contenedores y tarifas competitivas para facilitar la exportación de alimentos y bienes agrícolas. El presidente, como nos dimos cuenta, de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, pues mostraba los resultados bastante positivos. Recordó que Colombia tuvo una flota mercante administrada por la Federación de Cafeteros, pero una mala gestión derivó en su liquidación y ese vacío dejó cargas económicas que aún se sienten en el sector rural. Por eso, desde el gobierno plantearon que el nuevo vínculo con China daría una salida moderna y necesaria. Aquí están los barcos, aquí están las rutas y Colombia tiene la mercancía. El acto no solo marcó un anuncio comercial, también se inauguró el pabellón nacional en la feria más grande de importaciones de Asia, junto con el embajador de Colombia en China, Sergio Cabrera. Allí llegaron productos como café de especialidad, cacao, miel, aguacate y limón Tahití, representando a más de 2.000 familias campesinas de distintas regiones del país. Es así como la agricultura colombiana entró en la vitrina del mayor mercado del mundo, con más de 1.400 millones de consumidores. Una semana clave para mostrar que Colombia se destaca por sabor, calidad y competitividad. Miren eso. Ahora, ¿qué dirá la extrema derecha en Colombia? Pues esa extrema derecha, señores, están tan locos que quieren llegar cueste lo que le cueste. Y esto es fundamental para que entendamos que a ellos no los podemos elegir. ¿Por qué? De acuerdo al tracking digital publicado por Guarumo, se pudo, en este caso, conocer la cantidad de plata de billete que los precandidatos han gastado en pauta a través de las redes sociales, a través de las redes sociales. O sea, ellos están sacando la billetera, los bultos de billete, cueste lo que le cueste. ¿Para qué? Para llegar a la casa de Nariño, pero ni siquiera con eso podrán obtener los resultados tan impresionantes como estamos viendo. Y ahora vamos a ver un video muy interesante también. Miren esto tan increíble. En los últimos 30 días, 29 precandidatos han gastado cerca de 800 millones de pesos en pauta en redes sociales. Los datos corresponden al tracking digital que realizó, en este caso, Guarumo, la empresa especializada en comunicación digital y análisis y procesamiento de información. Resaltó en su informe a figuras como Miguel Uribe Londoño, Juan Carlos Pinzón, Felipe Córdoba, Héctor Olimpo Espinosa y a Vicky Dávila, como los 5 precandidatos que más plata han pagado en las redes sociales de Facebook e Instagram. De los 5, Uribe es el único que busca el aval del Centro Democrático. Según lo que corresponde al mes de octubre, Miguel Uribe Londoño fue que gastó más, con una cifra de aproximadamente 284.961.404 pesos.
seguido por Juan Carlos Pinzón, 130.062.216 pesos. Felipe Córdoba, 67.250.729 pesos. Vicky Dávila, 59.019.081 pesos. Y Héctor Olimpo, 57.472.156 pesos. Acá la pregunta es, ¿esta gente de dónde está sacando tanto billete? Dejemos a un lado a Vicky y a Olimpo, pero Miguel Uribe, 284 millones, Juan Carlos Pinzón, 130 millones. Si hacemos la conversión en los 3 meses de campaña que vienen, noviembre, junto con noviembre 4, pongámosle 5 meses, 1.000 millones, 1.200 millones en aproximadamente, en pura pauta de redes sociales. Yo no entiendo dónde sale tanto billete, señores. Los invito a ustedes a que me dejen en los comentarios lo que piensan, lo que creen acerca de todo esto. Otras personalidades que han sido mediáticas como Abelardo, Cabal, Cepeda, Claudio López y Fajardo no aparecen en el listado de octubre como precandidatos que hayan gastado pauta en Facebook e en Instagram. No obstante, Cabal se posicionó como la que tiene mayor interacciones en Facebook con 2 millones y pico. Iván Cepeda, 1.849.413. Miren eso. Miren eso. Es increíble. Es increíble. El billete que ellos vienen votando, pero que no van a alcanzar las cifras necesarias. También habíamos visto cómo Benedetti anunciaba en pocas palabras que íbamos a terminar el año con un salario mínimo cercano al 1.800.000 pesos. 1.800.000 pesos. Una cifra bastante interesante si se llega a dar, pero no le gustaba para nada a la extrema derecha en Colombia, empezando con Juan Diego Alvira y la gente de la W Radio. O sea, ¿ellos qué quieren? Tenernos arrodillados. ¿Y qué decía el amigo de la CUT? Que le pega tremenda trapeada. Juan Diego, buenas noches para usted y toda su audiencia. Muchas gracias. Lo noto contento, ¿no? Sí, está feliz. Está feliz. Yo le veo buen semblante. Yo lo veo. No. Pues usted está que tira la casa por la ventana, ¿no? Pero. Sí, voy a adelantar unos regalitos. Pero seamos realistas. Señor Fabio Arias, seamos realistas. Subirle 1.800.000 al salario, todos queremos que nos paguen más. Los trabajadores, claro, ni más faltaba ponerle más plata en el bolsillo a la gente, pues es el ideal. Pero ¿no va eso en contravía de la empresa y de generar empleo? Muchas preferirán, pues, pagar uno en vez de pagar ya 2 empleados y cosas así por el estilo. No, yo no creo, Juan Diego. Mire lo que ha pasado en todo el periodo que lleva Gustavo Petro. En 3 años, Gustavo Petro recibió el salario mínimo en 1 millón. Con eso se despidió Iván Duque, haciendo bombos y platillos, que había hecho la más importante aumento salarial antes de que se fuera. Es decir, en el último periodo, cuando es un periodo electoral, fue el 10%, evidentemente fue muy importante en ese momento. Y el nuevo Petro hoy es 1.423.000, es decir, ha subido 42,3%, que es una cifra importante, dado de que la inflación no ha subido tanto. La inflación, por el contrario, en los 3 años, si lo sumamos, da aproximadamente el 27%. Es decir, el salario mínimo se ha ganado en poder adquisitivo en estos 3 años 16 puntos, que es muy lejos todavía de la deuda social que históricamente acumulamos en todo el periodo neoliberal, desde 1990 hasta el 2022, que es cuando llega Gustavo Petro. Y lo que está haciendo el gobierno entonces es pagar esa deuda social que dejó de pagar los gobiernos proempresariales anteriores. De tal manera que si
el ministro del Interior, Armando Benedetti, dice que el salario mínimo para el 2026 es 1.800.000, que es parte de este gobierno, pues para los trabajadores eso es música celestial y un reclamo histórico que hemos hecho, que el salario mínimo es muy bajo en Colombia y que si se aumenta significativamente, y este es el punto que quiero aclarar aquí, no es cierto que destruya empleos, y no destruye empleos. Gustavo Petro subió el salario mínimo, repito, en 3 años 42,3%. Sí. El desempleo estaba en 11,7 cuando el salario mínimo era 1.000.000 de pesos. Y hoy que está 42,3% más, el desempleo está en 8,2. Entonces sube el salario mínimo y baja el desempleo. Señor Fabio. Y las estadísticas, pero déjeme este pedacito que es importante. Y la estadística del DANE dice que ha aumentado el consumo interno de los hogares. Es decir, los trabajadores reciben un ingreso adicional y empieza a moverse la economía, puesto que eso al final impacta sobre el crecimiento económico. Así como le dice, no se mueve la cosa política, sino se mueve la cosa económica por el aumento del salario. Señor Fabio, yo quiero preguntarle cuál es el papel que juega el ministro de la Política dando esta propuesta, sabiendo que el ministro Sanguino, que es el que maneja la cartera del trabajo, ha dicho que hasta el 1 de diciembre se va a instalar esa mesa de concertación. Bueno, sí, evidentemente la mesa de concertación, como bien lo dice el ministro de Trabajo, solamente se instala en esos días cuando él la convoque, donde iríamos el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Y claro, lo primero que vamos a llegar, por lo menos nosotros los trabajadores, es a reclamar ese 800.000 pesos en la mesa de concertación. ¿Por qué? Porque lo hace un sector del gobierno que amaneció en una circunstancia política hoy para darle una buena noticia al país, cosa que para nosotros nos parece muy positiva. Y repito, es pagar la deuda social que históricamente perdimos y especialmente los de menos salarios en todo el periodo neoliberal anterior. Sí, doctora Arias, pues va a venir una negociación porque obviamente usted ya sabe que esto hay que concertarlo con los gremios, etcétera, para que no salga por decreto. ¿Cuál sería la cifra a la que ustedes estarían dispuestos, digamos, a ceder, por decirlo así? Porque seguramente si no queda este 1.800.000, ¿cuál sería esa cifra para ustedes mínima en las que ustedes dicen, de aquí no nos bajamos? Si el gobierno está diciendo que es 1.800.000, pues nosotros no nos vamos a bajar de ahí por obvias razones, ¿sí? Nos parece muy significativo, muy importante y obviamente que ha generado una expectativa muy positiva entre los trabajadores. Y vamos entonces a esa comisión de concertación a decir que nos parece una excelente cifra y que, pero repito, no es cierto que con pagarle bien a los trabajadores la economía se venga abajo y por tal motivo los empresarios se vayan. Ni se ha ido ninguno y todo lo que se había dicho de este gobierno no ha sucedido. De tal manera que en esta oportunidad, por reconocerle a los trabajadores una mejor paga que les sirve para comprar más bienes y servicios, con absoluta seguridad que va a ser, ahí sí como se dice, por el contrario, un impulso a la economía y un mejor bienestar inclusive para los mismos empresarios, porque tendrá quien le compre con ese nuevo salario las mercancías y bienes que ellos produzcan. Sí. Ese es el ciclo económico virtuoso que se conoce en materia de la economía. Claro. Pues ahí está, es Fabio. Tremendo golpe. Llore Juan Diego Alvira, llore la gente W, llore Álvaro Uribe Vélez, llore Iván Duque, porque es histórico, señores, el trabajo que viene realizando el señor presidente de la República, Gustavo Petro. Los invito a todos ustedes a que dejen su like, su comentario y me ayuden a compartir este contenido para que toda Colombia siga conociendo la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.